así empieza Reporte Estelar, nuevamente con ustedes a las 8:30, como todos los días. Hoy vamos a hablar de la situación económica en Venezuela, la situación económica que pareciera que cada vez está más difícil. Sin embargo, se han presentado algunos avances, algunas aperturas por parte del gobierno nacional que han permitido que quizás veamos lo que se está viendo en estos momentos en las calles. Pero ¿qué está haciendo el venezolano? ¿Qué está haciendo el venezolano para tratar de, con estos niveles de hiperinflación, con estos niveles que estamos teniendo, en donde nuestra moneda prácticamente está pues, en el suelo y donde se plantea una nueva reconversión monetaria en tan solo unos días y que ya está en proceso? ¿Cómo hace el venezolano para subsistir y para pues, llevar adelante ese desarrollo y ese avance que necesita para hacer crecer el país, pero para mantenerse él? Este es un tema que estaremos abordando esta noche con Leonardo Soto, él es economista. Bienvenido, un placer tenerlo acá en nuestro programa. ¿Qué hacer el venezolano? ¿Cómo hacer y cómo jugar el venezolano con esta situación económica que se está viviendo? Hay emprendimientos que han surgido a raíz de toda esta situación económica. Yo no diría que crisis, pero sí una situación difícil para Venezuela y para todos que nos ha tocado vivir, donde prácticamente el ingreso que percibimos, que es en bolívares la mayoría de los venezolanos, no da para cubrir las necesidades básicas y se han dado pues muchos emprendimientos, muchos auges y el tema, por supuesto, de las redes sociales ha sido también importante en ese tema. Fíjate, primero para responder esa pregunta, ¿qué hacer? ¿Qué estamos haciendo o qué podemos hacer? Hay que entender un poco el entramado del el sistema de creencia del venezolano. Nuestra sociedad estaba compuesta principalmente por clase media, que eran profesionales universitarios titulados que lograron en algún momento, años 80, 90, 2000, ocupar una plaza laboral en una empresa que les permitía un ingreso mensual fijo para cubrir no solo sus necesidades básicas, sino inclusive para proyectar cierta calidad de vida. Tanto así que en los años 90, esta clase media se le denominó la clase media mayamera, que eran los que tenían la posibilidad de viajar con regular frecuencia a Estados Unidos, comprar mercancías o cualquier tipo de enser. 4.30, Y está barato, dame dos. está barato, dame dos. Esa era la premisa. Eso se constituyó básicamente como una institución social, viéndolo desde el punto de vista de nuestro comportamiento. Y los esquemas estaban basados en el hecho de, no importa que lo gaste todo este mes, el mes que viene va a entrar nuevamente el monto. Y en noviembre voy a tener las utilidades, voy a poder cambiar los muebles, voy a poder cambiar el carro. Ese era el comportamiento del venezolano hasta que inicia oficialmente digamos, un deterioro progresivo de las bases que sostenían esa realidad, que estaban sustentadas sobre la base de la renta petrolera. Cuando ya no está ese ingreso fijo y ya la posibilidad de gasto todo este mes porque el mes que viene va a volver a entrar, comienza un fenómeno que en Venezuela era muy poco mencionado, era muy poco, digamos, tomado como una opción, que era el tema del emprendimiento. Surge el emprendimiento desde el concepto amplio como una oportunidad para todos aquellos que o no querían irse o no podían irse por circunstancias estrictamente económicas. Pero ¿qué pasa? El emprendimiento empresarial emergente, que es la iniciativa empresarial o la iniciativa económica para desarrollar empresas o actividades económicas con posibilidad de ser sostenibles y sustentables, tiene características muy, muy puntuales. O lo hago por necesidad o lo hago por oportunidad. El venezolano, aquella otrora clase media, que se quedó desempleado, que su ingreso fijo ya no era suficiente para cubrir sus necesidades, se fue al emprendimiento por necesidad y no por oportunidad, porque yo necesitaba seguir pagando cuentas, mantener mi vehículo, pagar los giros de la casa si era alquilada o la debía. Es decir, esa necesidad de cubrir ese flujo de caja mensual para satisfacer esas necesidades y mantener un estatus, un estilo de vida que ya estaba asentado en mi manera de ser, a nivel de consumo, a nivel de ahorro, a nivel de viaje, a nivel de disfrute, a nivel de la calidad de vida que se le brindan a los hijos. Cuando se da esa suerte de emprendimiento por necesidad y no por oportunidad, se comienzan a cometer muchos errores de improvisación. Tanto que vimos muchas iniciativas en repostería, muchas iniciativas textiles, muchas iniciativas en calzado, vimos muchas iniciativas en servicios profesionales de estos profesionales universitarios formados que ofrecían asesoría y un compendio de actividades que lamentablemente no lograron calar porque no sabían cómo venderse. Comienzan a salir un compendio de debilidades asociadas a la posibilidad de estoy emprendiendo, no sé cómo hacerlo, pero no quiero asumir que no sé cómo hacerlo porque yo soy un profesional que estoy titulado a nivel universitario y se supone debería hacerlo.
nuestro sistema de creencias y nuestro sistema de accionar no estaba adecuado, no estaba habituado a ese tipo de actividades. Por lo tanto, muchos de esos emprendedores que nacieron a partir del 2010 hasta el 2015, lamentablemente desaparecieron y hoy se encuentran fuera del país, han sido parte de esa escala de migración que se dio. Ahora hay un nuevo enfoque. En esta oleada inflacionaria, de crisis, tú no lo quisiste llamar crisis, pero ciertamente hubo una barrida de crisis económica importante que llevó a una hiperinflación, para lo cual en agosto del 2018 las personas que representan al Poder Ejecutivo decidieron decir no vamos a dolarizar, pero sí vamos a tener multimoneda. La circulación multidivisa, lo que permitió una paridad, tipo de cambio relativa que permitió la liberación del dólar en términos generales y los venezolanos comenzamos a pensar ya no en bolívares sino en dólares. Ya no en bolívares, sino en euros, en yenes, en yuanes, en real, en pesos colombianos. Y se establece una nueva forma de relación desde el punto de vista del valor apreciativo. Ya tú sabes que para poder comprarte ropa, calzado, vivienda, vehículo, tienes que elaborar una estructura de costo, tienes que definir una propuesta de valor, tienes que medir el alcance y el impacto comercial sobre un mercado que estaría dispuesto a adquirir esa propuesta que yo voy a desarrollar. Tengo que generar indicadores financieros, los famosos KPI. Tengo que estar dispuesto a asumir, a enfrentar el riesgo financiero, riesgo social, riesgo político, riesgo coyuntural que tiene que ver con los servicios públicos y que son parte de los costos ocultos a los que se enfrentan aquellos quienes son emprendedores. Pero es factible vender en medio de esta situación que estamos viviendo. Tenemos en puerta una nueva devaluación de la moneda. El gobierno no termina, aunque ha mostrado ya unos avances, una apertura desde el punto de vista económico, no termina completamente de respetar al empresario completamente. Hay unas cosas que se tienen que hacer, pero eso me gustaría que me lo respondas al regreso porque tenemos que hacer la primera pausa de esta noche aquí en Reporte Estelar, hablando sobre emprendimiento en medio de la actual situación económica que se está viviendo en nuestro país. ¿Es posible o no es posible? Ya venimos. Estamos de vuelta esta noche hablando sobre economía desde el punto de vista del emprendimiento. En la actual Venezuela, ¿es posible o no es posible? Leonardo Soto, economista, nos acompaña esta noche. Te comentaba antes de irnos a la pausa si era posible, pues, factible en medio de esta situación económica que estamos viviendo. Que bueno, yo me niego a llamarla crisis, pero sin duda lo es. Y mucha gente pues así lo ha dicho. Es muy difícil lo que estamos viviendo desde el punto de vista económico y hay sus repercusiones en esto, ¿no? Pero tenemos en puerta una nueva devaluación de la moneda, donde la mayoría de los venezolanos no ganan en dólares. ¿Cómo llevar a cabo un emprendimiento, cuando tu gente que te va a comprar, la mayoría no tiene ese ingreso en dólares para comprarte a ti ese producto que le estás vendiendo? Hay una cosa importante a considerar. Nuestra devaluación no ocurre en etapas o en periodos largos. Lamentablemente nuestra devaluación ocurre todos los días. Totalmente. Solo que el impacto a nivel numérico de esto lo vemos variante dependiendo de ciertas acciones que toma el gobierno. Si inyectan más circulante a la economía o más dinero sin respaldo, vemos un mayor impacto de devaluación. Pero cada vez que hay un incremento en el tipo de cambio reflejado por el Banco Central, hablando de la tasa oficial, automáticamente estamos viendo una devaluación, una microdevaluación. ¿Qué pasa? Hay una expectativa asociada al tema de la reconversión, que como bien sabemos, si ya es la tercera, nos va a tener un impacto similar a las dos anteriores. ¿Por qué? Porque el venezolano está pensando principalmente en dólares, está pensando en divisa internacional. Y sí, tiene razón, hay un contingente social importantísimo que no gana en dólares, eso es cierto. ¿Okay? Sin embargo, hay también una realidad contextualizada en la calle con relación a nuestro comportamiento, que no tiene que ver con lo formal ni tiene que ver con la regla, de hecho es la excepción, donde el venezolano está inclusive buscando alternativas a su trabajo habitual. Si es docente, conozco a muchos docentes que hacen su trabajo por vocación, ganan 1.5 o 3 dólares mensuales, por Dios, eso es absurdo. Aún así trabajan, pero están haciendo actividades que les permiten complementar. Hay actividades que se realizan vía online,
que tienen que ver con marketing, llenado de encuestas, por ejemplo, a ver, que no es el deber ser a nivel general, sino es una opción, es una alternativa. Una persona que pueda generar 100, 120, 150 dólares al mes llenando encuestas para páginas internacionales, que además son legales, por cierto, creo que es una oportunidad importante para que las personas puedan oxigenar. Esto no es emprendimiento, ojo, esto es simplemente una alternativa, es una alternativa para inyectar un flujo de ingresos. Ahora, si nosotros vamos al ámbito emprender y le decimos a la persona que va a dar este paso, ¿realmente lo vas a hacer? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Lo primero que tiene que hacer es entender qué tiene en su cabeza. Y cuando tiene en su cabeza el gasto como premisa y todo lo demás, que es ahorro, inversión y relaciones comerciales, como tercero, cuarto o quinto nivel, su posibilidad de emprender con éxito va a ser mínima. Porque como nosotros estamos habituados al gasto socialmente hablando, culturalmente y psicológicamente hablando, todo lo que ingrese al flujo de caja del emprendimiento, yo lo voy a utilizar para saldar cuentas, y son cuentas generalmente personales, no relacionadas con el emprendimiento. Tenemos una costumbre de utilizar las cuentas o los saldos de la actividad económica como si fuesen personales. Entonces la cuenta donde ingresa todo el dinero que yo puedo generar por una venta X o Y, la utilizo para pagar las cuentas de la casa, para pagar el colegio de los niños, para pagar el mantenimiento del vehículo. Y la excusa propia de autodefendernos es, no, pero es que sin el vehículo yo no puedo trabajar. Perfecto, ¿dónde está tu estructura de costo? No, pero es que no la tengo elaborada porque yo vivo de cómo se vaya moviendo el mercado y cómo estén los precios. Sin una estructura de costos tú no puedes proyectar crecimiento, porque si no tenemos financiamiento por parte de la banca, se supone que tu crecimiento, aunque va a ser lento, debería estar sustentado por tu flujo de caja y por un promedio de utilidad. Si lo tuyo son 3% de utilidad mensual, ¿dónde está el resto y cómo se invierte en el desarrollo de la organización? Aquí vamos a otro punto. ¿Quién te compra? Y tú lo dijiste, no todos los que están a mi alrededor tienen la capacidad para comprar lo que yo vendo, pero los que están a tu alrededor son tu mercado meta, es el mercado al que tú necesitas llegar para ampliar tu capacidad comercial, porque ahí es donde viene el otro punto, zona de confort. Yo soy de Maracaibo, tal vez ya notaron mi acento noruego. Yo tengo 3 años y medio viviendo en Caracas y amo a mi ciudad, amo a mi gente, amo todo lo que sigue ocurriendo en Maracaibo. Pero no te daba ya las posibilidades y por eso emigraste. Sí me daba las tú eres posibilidades, parte de esa migración interna. interna, de Pero esa migración interna que se dio por todo lo que está ocurriendo en Maracaibo, los servicios públicos, o sea, entre muchas cosas, ¿no? Fíjate, en Maracaibo, y fui hace muy poco, pese a todos los problemas que existen, la ciudad sigue moviéndose, pese a la migración exagerada que se ha generado los últimos 3 años, sigue moviéndose. Pero hay muchas propuestas de negocio interesantes que posiblemente nos vayamos a traer para Caracas, no solo para Caracas, Valencia, Maracay, Oriente posiblemente. Es decir, el que sabe que necesita crecer y necesita vender, tiene necesariamente que salir de su zona de confort, tiene que salir de su cuadra, tiene que salir de su barrio, tiene que salir de su ciudad, es indispensable. Organización, estructura de costos y nos falta comercialización. Nos tenemos que hacer una nueva pausa. Estos son los requisitos básicos para cualquier persona que decida emprender. Ya vamos a la pausa y ya regresamos conversando esta noche con el economista Leonardo Soto sobre el emprendimiento en Venezuela. ¿Es posible o no es posible? Seguimos en Reporte Estelar hablando sobre economía, economía doméstica, emprendimiento. Esta noche nuestro invitado es Leonardo Soto. Pues antes de irnos a la pausa hablábamos del emprendimiento, hablábamos de lo que se necesita para cualquier persona que decida emprender en Venezuela para que no vaya a desaparecer en el corto, sino que se mantenga en el mediano plazo y hasta más largo. Organización, estructura de costos, la comercialización de cualquier emprendimiento. ¿Quiénes son mis clientes? ¿Dónde están? ¿Cuál es su poder adquisitivo? ¿Cómo puedo llegar a ellos? Y ahí estamos hablando de canales de comercialización. ¿Es el tradicional a través de un mostrador, un local comercial? ¿Es a través de medios digitales, como es el caso de redes sociales o una página web? ¿De qué manera puedo yo, con los recursos que tengo disponibles, establecer una estrategia de comunicación? Puede ser el WhatsApp Business una herramienta, una ventana, puede ser el email marketing una ventana, puede serlo. ¿Sé utilizar esas herramientas? Sí o no. Si la respuesta es no, ¿con quién me puedo aliar para lograrlo? ¿Cómo es el discurso de ventas? Si yo no lo domino, porque aquí es donde vamos nuevamente a la evaluación interna
de la persona que se dedica a una actividad económica independiente, cuáles son mis habilidades para comercializar, cuáles son mis habilidades para vender. El miedo escénico, el ser introvertido, el no querer enfrentar desafíos no son lamentablemente opciones que yo pueda manejar si decido emprender. ¿Tienes que conocer de la materia o del área donde has decidido emprender para iniciar un emprendimiento? Preferiblemente, sí. Y si no conoces, tienes que aliarte con la persona que conoce. Si no tienes el capital, tienes que aliarte con la persona que tiene el capital. Si no sabes de repuestos o autopartes, pero sabes que hay un nicho importante y quieres incursionar allí, tú no dominas el tema, pero tienes que aliarte con quien sí lo domina. Y la negociación, dependiendo de qué ponga cada quien, conocimiento, trabajo operativo, capital, debería ser justa para las partes, porque estamos en un punto tan delicado del manejo de los recursos que cuando esas cosas no se negocian desde el principio, tienden a debilitar cualquier tipo de iniciativa Hablando de empresarial. estructura de costos, el tema de importante, cuando vas a ofrecer tu producto, ¿cómo lo tienes que ofrecer en estos momentos en Venezuela? ¿Bolívares o dólares? La ley venezolana dice que en bolívares, pero la realidad nos indica que no existe actualmente comercio, o si existe son muy pocos, obviamente, que tienen una lista de precio en bolívares. Siempre tienen una paridad. Y si tienen su lista de precio en bolívares, cambia como cambia la tasa Y del tomando en Banco cuenta la Central. devaluación que es diaria y a veces en el día se producen dos, No hay opción de dependiendo, no hay mantener opción. precios en bolívares estables en estas circunstancias. La referencia siempre es divisa internacional. Ahora, me gustaría saber, por ejemplo, si existe, y si lo tienes, o sea, ¿existe un mínimo en estos momentos para incursionar en algún tipo de negocio? Me refiero de inversión, de capital inicial de una Sí, persona que quiera empezar. dependiendo del tipo de modelo de negocio y si va a saltar a la formalidad, que ese es el deber ser, pero hay todo un tema con la formalidad en este momento. Yo soy obviamente pro formalidad. Ujú, El promedio mínimo deberían ser $5.000. ujú. Si estamos hablando de constitución, punto de venta, si el tipo de modelo de negocio requiere un inventario inicial muy alto, debería estar entre $8 y $10.000. Yo sé que hablar de estas cifras en este momento son para muchas personas absurdas y tienen toda la razón de interpretarlo así. Sin embargo, es posible, dependiendo de la actividad, es posible empezar de a poco y enfocarse en el aspecto comercial que tiene que ver con la filosofía de la marca. Sin una marca comercial atractiva, con posibilidad de escalar, yo no puedo hacer un mayor esfuerzo comercial, porque el que tiene poder adquisitivo está haciendo a un lado lo artesanal y se está enfocando mucho en el tema marca, porque la marca se asocia con calidad. ¿Okay? Y la calidad se asocia con estándares, es decir, hay responsabilidad, hay seguimiento, hay inversión. Entonces, lo artesanal sí fue pauta para aquellos quienes iniciaron, pero en este momento, si no eres una marca preferiblemente registrada con posibilidad de expandirte a nivel de branding, filosofía comercial, es poco probable que el crecimiento sea orgánico, no en el corto plazo. Ahora, de acuerdo al mercado venezolano que tenemos, pues actualmente, el que está predominando, ¿hacia qué áreas hay oportunidades de emprender en Venezuela? Hace un par de meses estimé que las actividades referidas al tema de consumo de bebidas alcohólicas, comidas preparadas con exceso de azúcar o de De, grasa. de, de bebidas, ¿ok? De bebidas en general, ¿no? Sí, sí. Tienen un alto índice de consumo propio de la circunstancia que ha vivido el venezolano o la sociedad en general, estrés. Es decir, que los Y ha la llevado comida por consigo. efecto también de la situación pandemia que estamos viviendo, ¿no? Sí, El pero tema de... el tema de los, por ejemplo, los que se han dedicado a vender víveres, Ujú. harina de maíz precocido, arroz, si bien han tenido un nicho en el mercado importante, pero ha ido en descenso porque hay una mayor oferta. Y ese tipo de productos, el margen de utilidad es mínimo. En cambio, una comida preparada, una hamburguesa, una pizza o similares, como ya hay un proceso de preparación, de empacado, de distribución, es diferente el margen de utilidad. Entonces, los que han invertido una gran cantidad de dinero en víveres, hoy están vendiendo, sí, porque la comida se sigue vendiendo, pero sus márgenes son muy pequeños, están inclusive alrededor del 3 o el 2.5%, que es prácticamente nada. Mientras que la comida preparada puede estar rondando un 8, un 12, un 15%, que es un porcentaje atractivo. Eso es un nicho importante en este momento a considerar. Sabemos que no todos pueden vender hamburguesa, no todos pueden vender pizza. Hay una escala importante en el tema de servicios profesionales también. Hay un tema importante en el tema de la confección de prendas de vestir y algún otro tipo de artículo manufacturado, pero con una filosofía luxury, lo que llaman luxury, que es lujo, que es presentación, que es atención. Es decir, estos productos que si bien compraste un par de zapatos, unos lentes, tú los recibes en una caja especial, te lo lleva alguien en un carro
llamativo. Es decir, las personas que tienen el poder adquisitivo les gusta sentirse especiales porque, oye, estoy invirtiendo en un artículo que en este país puede que sea inclusive más caro que en Estados Unidos, más caro que en Europa. Quiero que me atiendan bien, quiero que me traten bien. El servicio postventa es importantísimo. Quiero hacer acotación a esto y la atención al cliente en Venezuela ha disminuido muchísimo. Hay que prestarle mucha atención a esos aspectos para yo poder fortalecer una actividad comercial, una actividad económica, sea cual sea. Es decir, que una vez que se haya producido la venta, llamar al cliente, preguntarle cómo se siente. Es importante hablar de este tipo de cosas porque a lo mejor pues, la gente que está emprendiendo, que ya tiene un negocio constituido, quizás ha olvidado un poco eso y es importante, ¿no? Nosotros nos malacostumbramos por nuestra contextualización económica a que teníamos pocos modelos de negocio y muchos compradores. Es decir, teníamos pocos modelos de negocio de una actividad en específica y teníamos una fila de personas que estaban dispuestas a comprarnos y se maltrataba al cliente. Es decir, no lo vas a encontrar en otro lugar. Aquí es la única parte donde lo vas a conseguir. Recomendaciones, rápidamente, que ya me toca despedir. Me gustaría, pues de tu parte, unas recomendaciones a la persona que está pues, pensando en invertir y iniciar un negocio a través de la vía del emprendimiento. Es posible. Tienen que hacerlo de forma inteligente. Construyen su estructura de costo, construyen su estrategia comercial. No escuchen todo lo negativo que está en la calle porque hay mucho de eso. Es posible, pero tienen que conocer bien a su mercado, saber dónde está y si realmente pueden o quedarse en esa zona geográfica o mudarse a otra dentro del Estado venezolano. Y buscar asesoramiento con las personas que además saben de la materia. Muchísimas gracias, Leonardo Soto, por habernos acompañado esta noche. Economista, hablando sobre el emprendimiento en Venezuela. ¿Es posible o no es posible emprender? Yo creo que lo que hemos hablado esta noche es posible y además hay que tener fe y confianza en que Venezuela va a mejorar y va a salir adelante. Feliz noche, queden en sintonía, hora de Noticias Globovisión.